Hola, ¿qué tal? El tiempo pasa rápido y los kilómetros también. Ya tengo encendido el triangulito amarillo que me indica que toca una revisión, la próxima revisión, en este caso sería la cuarta, porque llevo ya 95.400 kilómetros. El aviso, la revisión es a los 96.000 y el aviso te sale 1.000 kilómetros antes. Y acordarse que no podéis pasaros 1.500 kilómetros de los 96.000 porque si no perdéis la garantía, tenerlo en cuenta. Yo pedí la cita con tiempo, la tengo mañana lunes y como veis pues me sobran kilómetros. En este caso, esta revisión, la cuarta revisión, es más compleja, lleva el cambio del líquido refrigerante del motor y de la batería y también el aceite, la valvulina de la transmisión, que yo se la cambié por capricho en la revisión anterior, en la tercera, porque, bueno, quería llevar, creo que ya con los kilómetros que llevaba, pues le hacía falta, no le viene mal ahora otro cambio de ese aceite de la transmisión. Y nada, vamos a echarle un vistacillo, vamos a abrir el capó, vamos a ver cómo están los líquidos, los niveles después de tantos kilómetros. También os contaré que la verdad es que estoy contento con el coche, yo lo tengo 3 años y poco, y con los kilómetros que llevo el coche va de maravilla, va muy bien. Así que vamos a echar un vistazo cómo está todo. Bueno, y aquí tenemos el coche, aquí tenemos los niveles del líquido refrigerante de motor y batería, están al máximo, tanto este como este. No sé si se aprecia, a ver. Están los dos al máximo, esa es la raya de máximo. Por lo tanto, no ha habido ninguna fuga ni ninguna pérdida. El aceite de frenos también está al máximo. Entonces, nada, este líquido es el que van a cambiar, van a purgar el circuito y van a cambiar los dos líquidos, que son los refrigerantes de motor y batería. Que, bueno, con 96.000 kilómetros ya las propiedades que tenga el refrigerante habrá perdido algunas propiedades, entonces viene bien. También nos cambiarán el aceite de la transmisión, que como he dicho antes se lo cambié en la tercera revisión, pero en esta cuarta toca oficialmente. Vamos a ver cómo están los neumáticos. Bueno, y los neumáticos delanteros están a 5,9, 5,97, casi 6. Y para el tiempo que tienen, la verdad, no está mal, no está nada mal. Vamos a echar un vistazo a ver cómo están los traseros, a ver la diferencia que hay. Y los traseros están a 5,44. Aquí hay más desgaste normal porque es tracción trasera. Entonces voy a pedir que me hagan una rotación de neumáticos, los traseros delanteros, para que los que están delante, que tienen más dibujo, pues se gasten atrás. Vamos a pedirle que no lo hagan y lo dejamos equilibrado. Estos Michelin la verdad es que funcionan muy bien, tienen buen agarre, estoy muy contento con ellos desde que se los puse y van bastante bien. Pues ya estamos en Huertas Cartagena y aquí está mi Luxury y lo dejamos para la revisión, la cuarta revisión, que es una de las más completas, a ver qué tal queda. Bueno, y para no enredarme mucho, os comento así por encima lo que lleva esta revisión. Aquí tenéis la revisión de los 96.000 o a los 4 años, lo que ocurre primero. Esta sería la mano de obra, 270, casi 3 horas, a 72 euros la hora, serían 196. Es la más compleja, por lo tanto es la que más tiempo lleva. Aparte yo les he pedido que me roten las ruedas, la delantera por las traseras, por el tiempo que va, por los kilómetros que lleva. Y bueno, aquí se cambian muchas cosas, ahora lo veréis. Se cambia el filtro de polen, la pila del botón, del mando a distancia, el limpiaparabrisas, el líquido de frenos, que muchos diréis, bueno, es que no es necesario, pero bueno, el líquido de frenos es una cosa de seguridad que si coge un poco de humedad, yo prefiero cambiarlo. La aportación SIGAUS, que esto es un canon, una tasa que se paga por aceite industrial, que es para la financiación de la recogida del tratamiento. Esto digamos que es un impuesto por el tema de reciclaje. Vale, el Planaflu, esto sería el refrigerante que está fabricado por Petronas. Es el refrigerante, el líquido ese de color rosita, rojizo que lleva tanto el motor como la batería, para refrigerar el motor y la batería, que hay que purgar el circuito entero y cambiar los dos líquidos. Es el mismo líquido, por lo que veo, aquí van 2 unidades y el precio. Y esto se ha cambiado después de 96.000 kilómetros. Es un líquido orgánico que es de larga duración, pero bueno, aunque sea de larga duración, yo sé que muchas marcas no te dicen que no necesitan mantenimiento, no hay que cambiarlo, pero vamos, que no está mal cambiarlo porque como todo material orgánico tiene una degradación. Luego el Fluid Edu, esto sería lo que me cambiaron en la revisión tercera, que lo pedí que no le correspondía, que es el aceite de la transmisión, y se ha cambiado también en esta, por lo tanto el coche lleva ya la revisión anterior cambiada y en esta también.
No viene mal, porque son las rebabas de la transmisión las que van en el líquido. El líquido ahora lo llevo nuevo y bueno, no viene mal. Aquí te dice también que la próxima revisión sería a los 24.000 kilómetros o un año. En este caso, como lleva 96, sería a los 120.000, que se lo haré seguro pronto. Y te dice la degradación de la batería, que está al 92%. Que si miramos en el coche y ponemos a cero los contadores, lo ponemos en modo eco y aquí quitamos lo que es el aire acondicionado, vemos que el coche cuando era nuevo tenía 435 kilómetros de autonomía, lo marcaba, y ahora el ordenador de a bordo, la BMS de la batería, te indica que tiene 419. O sea que él hace ya los cálculos con la degradación. ¿He notado degradación? ¿He notado menos autonomía del coche? No, la verdad es que no. Ni en consumos, ni en autonomía. Yo los viajes que estoy haciendo con el coche no he notado nada. Son 20 pocos kilómetros, sí, pero la verdad es que no sé, yo no lo he notado. El precio total a pagar sería aquí, porque esto también lleva descuentos, si veis aquí lleva descuentos, serían unos 404 euros la cuarta revisión, con unos descuentos de 73. Ha aportado muy bien, me han hecho un buen descuento y aquí está el IVA. Entonces, pues nada, contando que esta es la primera revisión que pago. Bueno, la tercera pagué el cambio de transmisión, del líquido de transmisión, porque yo quise el aceite de transmisión. Pero contando que después de tres revisiones gratuitas y casi 4 años el coche, 400 euros la revisión, pues digamos que me ha salido 100 euros por año. Las revisiones, que no está mal. Un coche eléctrico sabéis que es mucho más económico. Yo el Toyota que tenía, lo que es las revisiones, las básicas eran un precio más o menos 200, 300 euros y la completa llegaba a este precio, porque se cambiaba tanto tema de el híbrido, refrigerante híbrido y tal, y también aceite y motor de combustión. Entonces estas son más económicas, pero claro, esta es más cara porque lleva bastantes cambios. La próxima revisión, la quinta, ya sería como la primera, sería básica, el filtro de polen y revisión del coche, y esa sería más económica. Otra cosa que me han mirado también es la batería de 12 voltios. La batería de 12 voltios, como sabéis, ya una batería con 3 años y pico, casi 4 años, pues la batería de plomo no suele durar eso, 2-3 años, lo que dura la garantía. En este caso está cargado el 98%, estos son los voltios, 12,59. Aquí tenemos el SOH, que es el nivel de salud, que está marcando un 73%. En una batería de plomo no es como una de litio, el 72% ya, yo creo ya pidiendo un cambio. Aquí ha medido también lo que es el amperaje de salida y la resistencia interna. También deciros que este vídeo lo he hecho varios meses después de la revisión y la batería ya empezó a darme problemas. Si veis que el coche no se os conecta con la aplicación, no responde con la aplicación y miráis el nivel de batería, está a 12 voltios, debería estar 14,1, 13 y pico. Pero si veis que la tensión de la batería está sobre 12 voltios y que a veces no responde, pasado un tiempo no responde en la aplicación, es que la batería está mal y está baja. Entonces os puede dar problemas que no podéis abrir el coche, tenéis que abrirlo de forma mecánica. Yo lo que he hecho ha sido cambiar la batería, porque ya empecé a notar que no me respondía con la aplicación cuando pasaba una hora después de cerrar el coche. Hay veces que no me respondía y eso es porque al estar baja se pone en modo de reserva, se pone y no conecta con la comunicación de datos, no conecta y con la aplicación pues no llega ahí al coche. Entonces pues yo le he puesto esta batería de 12 voltios que compré, una oferta que estaba en Amazon, me la mandaron y se la cambiaron. La verdad es que la batería pues de momento está funcionando bien. Ahora mismo me marca buenas tensiones, no me está dando ya el problema ese de conexión con la aplicación Smart MG y de momento pues muy bien. Y bueno, más adelante haré un vídeo sobre los 100.000 kilómetros que ya lo he cumplido y los años que tengo el coche y las cosas que he notado en el coche que se han degradado y tal, y las cosas que me gustan y las que no me gustan. Así que nada, hasta luego. Bye bye.